Hola Teletubi, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal Ajedrez Explosivo. Hoy veremos la coronación del peón o la promoción. ¿Qué pasa cuando un peón ha alcanzado la casilla F7 y le toca mover y llega a la columna F8, lo que se llama como coronación o promoción del peón? Hoy descartaremos mitos y falsedades en cuanto a la coronación del peón. ¿Estás en ajedrez explosivo. ¡Comenzamos! Como había explicado brevemente en la introducción, hoy vamos a ver qué pasa cuando un peón ha alcanzado la maravillosa columna o fila F7. Es decir, este peón va a llegar a la columna F8. Generalmente, cuando un peón ha alcanzado esta altura, y supongamos que le toca mover, se llama lo que es la promoción. Es decir, este peón se convierte automáticamente en cualquier otra pieza, excepto ella misma y el rey. Repito, el peón puede tomar cualquier otra pieza excepto él mismo y el rey. Generalmente, cuando se llega a F8, la promoción es por una dama. Es decir, cuando el peón llega de F7 a F8, se transforma por lo general en una dama. No estás obligado a que sea una reina o una dama. Tú puedes escoger la pieza que más te convenga de acuerdo al desarrollo de la partida. Entonces, el peón en F7 se puede promocionar por una dama. El peón en F7, alcanzando la columna F8, lo puedes promocionar por una torre. El peón en F7, al llegar a F8, lo puedes promocionar por un alfil. El peón en F7, alcanzando la columna F8, lo puedes promocionar por un caballo. Y de esta manera queda perfectamente ilustrado el concepto. El peón en F7 puede tomar, al alcanzar F8, puede tomar el valor significativo de una dama, de un alfil, de una torre o de un caballo según corresponda el caso. Eso es el caso típico número 1. Ahora vamos a ver el caso típico número 2. ¿Qué sucede cuando uno o dos peones consiguen la promoción? Haciendo los respectivos movimientos, supongamos que le toca mover a piezas blancas y llega a G8 y se decide por una dama. En los respectivos movimientos avanza a F7, después a F8 y él mismo se decide por otra dama. Entonces, si teníamos dos peones y al llegar a la promoción puede haber dos damas, claro, claro que sí. Vamos a ver el ejemplo típico número 3. Supongamos que ahora esta es nuestra nueva posición. Avanzo a G8 y me decido por una dama. Avanzo a F8 y me decido por otra dama. Avanzo a E7, después a E8 y me decido por otra dama. Ya tengo 3 damas en el tablero, lo cual es correcto. Caso número 3. Este caso es atípico y matemáticamente imposible, pero que en la reglamentación del juego por parte de la FIDE está permitido. Supongamos que ahora tengo mis 8 peones al final de la partida y todos pueden promover. Es decir, el peón de H7 puede llegar a H8, G8, F8, E8, D8
C8, B8 y A8. Si en la promoción yo me decidiera por cada uno de los peones convertirlos en dama, esto está de acuerdo a las leyes del ajedrez y la reglamentación, está completamente de acuerdo. Es decir, si los 8 peones pudiesen llegar hipotéticamente a la octava fila, y es mi deseo y mi voluntad, de acuerdo a la partida, que los 8 peones anteriores se transformen en damas, es correctamente posible. De hecho, los 8 peones se pueden transformar en 8 damas, las cuales se mueven de acuerdo a las reglas que habíamos visto en videos anteriores. Entonces vemos que es correctamente posible tener 8 damas al coronarse los 8 peones. Pero de la misma forma, si yo quisiera coronar los peones, matemáticamente imposible en una situación hipotética, pero ahora supongamos que en la coronación de los peones yo no quiero damas y yo me decido por torres. Entonces ahora procedemos a colocar las torres de acuerdo a mi conveniencia. Es decir, yo pudiera tener, de acuerdo a la situación, 8 torres. El número de peones que logren la séptima fila es el número de torres que puedo alcanzar. Si supongamos que ahora yo quisiera, que tengo 8 peones, transformar mis 8 peones en caballos en la coronación, pues es totalmente válido. Yo puedo obtener por cada peón, pues un caballo, porque el reglamento así me lo permite. De manera ilustrativa, yo puedo tener 8 caballos. Entonces, por lógica, llegamos a una conclusión definitiva, que es la siguiente. En el hipotético caso que mis 7 peones llegaran a la fila 7, yo puedo coronar o promover todos los peones de la siguiente forma. Yo puedo tener, como habíamos dicho anteriormente, 8 damas. Bien, puedo tener 8 torres, puedo tener 8 alfiles, puedo tener 8 caballos. Es decir, por cada uno de los peones puede haber una promoción. No estás obligado a que sean 8 torres, 8 caballos o 8 alfiles u 8 damas. Pueden ser 3 torres, 3 caballos, 3 alfiles, 2 damas, 2 torres, dependiendo el número de peones que tengas en la promoción. Vamos a ilustrarlo más claramente. Supongamos que este es el caso. Puedo promover el peón de F6, de G7 y H7. Y en el peón de H7 me decido por una dama, lo cual es correcto. En el peón de G7 me decido por un caballo, lo cual es correcto. Y en el peón de F7, al llegar a F8, ahora me decido por un alfil, lo cual es totalmente correcto. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que esta es la posición. Entonces, el peón de H8, ahora me decido cambiarlo por un alfil, promoverlo. El de G7 lo promuevo por una torre. Muy bien. El de F7, al llegar a F8, ahora lo promuevo por un caballo. El de E7, al llegar a E8, ahora lo promuevo nuevamente por un alfil. Tengo alfil blanco y alfil negro, lo cual es permitido. Y al llegar a D8, ahora lo promuevo por
otra torre, lo cual es totalmente correcto, porque no estoy obligado en la promoción a que a fuerza sea una dama. No estoy obligado en que en la promoción a fuerza sea una torre, o un alfil, o un caballo. En la promoción, de acuerdo a la posición del tablero, a la posición del juego, tú vas a decidir qué pieza es la que más te conviene. Generalmente se pide la dama, porque ya vimos que es la que tiene la mayor fuerza distributiva dentro del tablero. Pero, al igual que no estás obligado a capturar en una partida, tampoco aquí estás obligado a coronar forzosamente la reina. Puedes coronar cualquier pieza que tú desees. Esto es muy importante para que se quite el mito de que solamente puede haber dos damas en un tablero o dos caballos en un tablero en la coronación. De hecho, vamos a ver el otro caso totalmente atípico, matemáticamente imposible, pero que el reglamento, e insisto, sí lo permite. Veamos este ejemplo. Al comenzar la partida, cada jugador cuenta con una dama. El jugador blanco tiene su dama blanca y el jugador negro tiene su dama negra. Ahora supongamos que después de realizar varias jugadas, alternándose el turno por supuesto, ahora todas las blancas llegan a coronar. Y en la coronación y promoción, las blancas se deciden porque todos los peones sean damas. Vamos a verlo. Entonces, como puedes observar, los 8 peones se transformaron en 8 damas junto con la dama que ya teníamos al inicio del juego. Entonces, son 8 damas y una son 9 damas. Pero supongamos, hipotéticamente, en que ahora a las negras les toca jugar y después de varios turnos, todos los peones de F de la columna 2 llegan a la promoción en la columna 1 y todos consiguen coronar y promocionarse. Veamos qué sucede. Tengo 8 peones, los cuales se pueden convertir, si así lo deseo, en ¿cuántas damas? Por supuesto, muy bien, en 8 damas. Y ahí tenemos el caso hipotético matemático totalmente de acuerdo al reglamento de la FIDE, que al llegar a la promoción, las piezas negras se convirtieron en damas. Los peones blancos se convirtieron en damas, lo cual es perfectamente válido. Tengo entonces 8 damas blancas y 8 damas negras, me suban 16, 17 y 18, lo cual, insisto, es totalmente válido. Puede haber en el tablero 18 damas, claro. Puede haber en el tablero 18 torres o más, porque hay 2 torres por cada grupo, claro. Puede haber más de 8, 16, 20 caballos, claro. Puede haber 8, 16, 18, 20 alfiles, por supuesto. No hay límite en cuanto a la restricción de los peones que se coronan. De esta manera es muy clara tener en cuenta que, de acuerdo al número de peones, es el número de promociones que tenga. Insisto, en la promoción del peón debes tener en cuenta que solamente puedes hacer lo siguiente. Recuerda siempre que el número de peones es el número de tu promoción. Si el peón está en F7 y decido promoverlo y me decido por una torre, está muy bien. Si el negro llega a B1 y se decide promoverlo por una dama, es correcto. Ahora, si el peón de E7 se decide promoverlo por un caballo, es correcto.
Y si ahora el peón avanzando de C3, C2 a C1 decide promoverlo por un alfil, es totalmente correcto. Así que no se te olvide, puede haber más de 8 damas y puede haber sin fin de piezas cuando estas pueden ser coronables. Recuerda lo que siempre te he dicho, que para el ajedrez se necesita sí o sí una brutal memoria. Y es importante que te agraves definitivamente esta situación especial para que en tus partidas sepas exactamente qué hacer y qué no hacer en la promoción de peones. Sin más, esto es todo por hoy. No se te olvide que todavía estamos en semáforo rojo y luchando contra COVID-19. Por lo tanto, quédate en casa.